Hola a todos. Hoy vamos a hablar de historia otra vez. En concreto vamos a hablar del liberalismo, el nacionalismo y la democracia, así como la restauración del antiguo régimen y, por supuesto, también después la revolución industrial. Vamos, que hablaremos de los siglos XVIII y XIX y de cómo la burguesía se va haciendo poco a poco con el poder y así como aparecen nuevas clases sociales que antes no conocíamos. Bueno, sin más dilación, vamos a probar ese examen de historia. Después de la caída del Imperio Napoleónico, que os invito a ver en el anterior vídeo que hice de historia, los países vencedores ante Napoleón decidieron restaurar otra vez el antiguo régimen. Menos mal que fue durante solo unos años. Las potencias vencedoras a las tropas napoleónicas fueron Austria, Rusia, Prusia y el Reino Unido. Ellos defendían que las constituciones no podían existir porque limitaban el poder del monarca. Entonces, para volver a restaurar el antiguo régimen, se reunieron todos en Viena en el llamado Congreso de Viena. Aprobaron los acuerdos de imponer de nuevo las monarquías absolutas con, en muchos casos, las familias derrocadas por Napoleón anteriormente. También procuraron reestructurar el mapa de Europa modificado por Napoleón. Muy importante, cualquier país que fuese amenazado por una revolución contra el antiguo régimen sería intervenido por tropas externas. De esta manera se aseguraban de evitar revoluciones y crearon por esto dos sistemas de alianzas, la Santa Alianza y la Cuádruple Alianza. La Santa Alianza estaba formada por Rusia, Prusia y Austria y a lo mejor no tuvo un papel tan importante como la Cuádruple, formada también por austríacos, rusos y prusos, añadiéndoles también el papel fundamental de Gran Bretaña, los ingleses, transformados ahora en el Reino Unido. El propósito era convocar congresos para asegurarse de que nadie estaba dando ningún tipo de golpe contra sus gobiernos. Y claro, el pueblo no estaría contento precisamente, ¿no? Pues efectivamente no, y por ello estos sistemas de alianza duraron poco, debido a las posteriores revoluciones masivas por toda Europa. Estas revoluciones tenían tres ideas principales: el liberalismo, como la Revolución Francesa por ejemplo, el nacionalismo, una ideología nueva, y posteriormente la democracia. El liberalismo defiende las libertades individuales, defendiendo por ejemplo el derecho a libertad de expresión, de vida, de reunión, de elegir a sus representantes políticos. Muy importante también, defiende la propiedad privada y un largo etcétera. Las tres principales revoluciones liberales fueron la gloriosa, que fue la revolución en el Reino Unido, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, que ya repasamos en el anterior vídeo de historia. El liberalismo representa los intereses de la burguesía, especialmente de la alta burguesía, y esto acarreará unos problemas que ya veremos más adelante. El liberalismo propone una constitución que defienda los derechos de los ciudadanos, así como una monarquía constitucional, limitada por el poder de la propia Constitución. También la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, así como la soberanía nacional, el derecho a voto del pueblo, pero ojo, era restringida, solamente podían votar un cierto número de personas con cierto número de bienes. Esto, claro, va a favorecer solamente a los ricos. Por último, las libertades individuales de prensa, de expresión, etc. Durante el siglo XIX había dos tipos de partidos liberales casi siempre, que eran los moderados y los progresistas. Izquierda progresistas, moderados derecha. Los moderados eran favorables a varias cosas, como por ejemplo un sufragio muy restringido, donde solamente gente con ciertos bienes bastante exclusivos podían votar. Esto claramente favorecía a los intereses de los más ricos solamente. También defendían que el poder supremo, la soberanía, residía en las cortes y el rey. Por último, es importante saber que aceptaban la libertad de expresión y de imprenta, pero con una censura previa. Los progresistas, sin embargo, eran partidarios de un sufragio restringido, pero la cantidad de bienes que había que poseer para votar era menor, con lo cual un mayor abanico de gente podía ejercer su derecho a voto. Defendían que la soberanía únicamente residía en el pueblo, que debería ser representada por las cortes. Aceptaban la libertad de expresión, de imprenta y de reunión sin ningún tipo de restricción. Acabando ya con el liberalismo, que venía ya del siglo anterior, conoceremos ahora el nacionalismo, una
corriente ideológica nueva. Esta es la doctrina que defiende que los pueblos tienen el derecho de formar su propio Estado. Esta fue una gran medida en contra de Napoleón. Tiene tres ideas principales, como que la nación tiene que estar formada por un conjunto de personas unidas por lazos históricos, culturales o lingüísticos. Después defienden la soberanía nacional, que hace que todos los ciudadanos se sientan parte de la nación. Después abogan porque cada nación defienda y elija la forma de gobierno que desee. Tenemos que distinguir entre dos tipos de nacionalismos, los unificadores y los separatistas. Como dice el nombre, los unificadores defienden que varias naciones o varios imperios o lo que sean distintos se unan. Los separatistas, por el contrario, defienden que una nación, entre comillas, dentro, incrustada en otro grupo de nación, en una confederación, se pueda separar. De la independencia. Situándonos en esta época, podríamos poner en ejemplo de nacionalismo unificador la unificación de Italia y el nacionalismo separatista la independencia de las naciones cristianas ortodoxas incrustadas en el Imperio Otomano, como por ejemplo Grecia, Bulgaria o Serbia. Como última idea que tenemos que tener en cuenta está la idea de la democracia, que surge en la segunda mitad del siglo XIX, es la más moderna de todas. Defiende la participación de casi toda, ahora lo explicaré, la población para acabar con las desigualdades provocadas por el liberalismo burgués. Sí, el liberalismo que ya hemos repasado antes, tras el paso de unos años y de haberse instalado ya en la sociedad, trajo unas consecuencias bastante negativas en algunas partes, y por eso la gente que era pobre tenía que expresar su descontento con la idea de la democracia, que ellos también pudiesen votar, los más pobres. Deje participación política de la mayoría de la gente porque las mujeres estaban excluidas, era un sufragio universal masculino. Tienen que elegir el partido que les defienda más a ellos y menos a los burgueses que les estaban explotando. Abogaban también por unas ideas republicanas, ya que la forma hereditaria de la monarquía era incompatible con sus ideas democráticas. Hubo una pila de revoluciones por toda Europa, pero es mejor que no me meta en ese tema porque es un tema muy largo y solamente nombraré por encima sucesos históricos como la unificación de Italia, gracias al rey Víctor Manuel II y su ministro Cavour en el norte y Garibaldi en el sur. Cabría destacar también, por otro lado, la unificación de Alemania gracias al gran canciller Otto von Bismarck, y deberíamos nombrar la unión aduanera, la Zollverein, que se creó en torno a Prusia. Ahora tenemos que llegar a España. La historia de España es posiblemente de las más interesantes del mundo. Bueno, es más, posiblemente sea la más interesante del mundo por todo el embrollo político y social que tiene. España, país ingobernable. Todo llega más tarde en España, como vamos a ver en este vídeo, con retraso, pero por desgracia también llegó el absolutismo. Ahora veremos por qué. Si os acordáis, Napoleón encarceló en Francia a Fernando VII, el rey. Cuando las tropas napoleónicas se retiraron, todo el mundo quería a Fernando VII, los absolutistas y los liberales, y por eso se le denomina como el deseado. Todo el mundo le quería, pero a mi opinión fue el peor rey que ha habido en España nunca. Y en su reinado tenemos que distinguir entre tres etapas: el sexenio absolutista, el trienio liberal y la década ominosa. Sexenio, 6 años. Trienio, 3 años. Década, 10 años. Y todo empezó entre 1814 y 1820 con el sexenio absolutista. Fernando tenía el apoyo de todo el pueblo español, también de las Cortes de Cádiz. Pero los absolutistas les solicitaron en el manifiesto de los persas la restauración del antiguo régimen. ¿Qué hizo Fernando? Aceptó 6 años dictatoriales en los que se abolió la Constitución de 1812 y se volvió a la dura dictadura monárquica. Sin embargo, la gente estaba hasta las narices y por eso en 1820 acabó la monarquía absoluta. Después de algunos pronunciamientos militares como el de Riego y mucha inestabilidad, se derrocó al absolutismo durante 3 años liberales bastante inestables, entre 1820 y 1823. ¿Y qué pasó en 1823? Pues que se acabó. El mal volvió a triunfar. ¿Os acordáis de las alianzas de antes, la Santa y la Cuádruple Alianza? De que, en caso de que algún país sufriese alguna revolución liberal o algo por el estilo, intervendrían. ¿Qué hizo Fernando VII? Pidió ayuda a la Santa Alianza, que envió a los 100.000 hijos de San Luis. Estos franceses derrotaron a los liberales y Fernando VII se volvió un déspota otra vez.
Fueron 10 años muy duros de muchas ejecuciones, mucha inestabilidad, persecuciones, censura, asesinatos en masa, y de todas las revueltas que hubo, todas fracasaron. ¿Y cómo acabó el reinado de este personaje? Pues sin tener hijos. Tenía una hija que él la tuvo ya bastante mayor él. Se llamaba Isabel, la que posteriormente sería Isabel II. Pero teníamos un problema, que en España no podía reinar una mujer, debido a la ley sálica. Entonces, Fernando VII tuvo que aprobar una ley para derogar esa ley. La ley nueva de Fernando VII para permitir que su hija pudiese gobernar se llamaba la Pragmática Sanción. Esta permitía reinar a su hija, todavía una niña pequeña, Isabel II. Claro, esto no le gustó al heredero del trono, que era su hermano, Carlos María Isidro. Y bueno, esto lo vamos a ver ahora mismo. El reinado de Isabel II acabó con el absolutismo e instauró una monarquía constitucional. Pero esto no significa que fuese un buen reinado. La monarquía mantenía el poder compartido con las cortes. Isabel II tenía el apoyo de los partidos liberales, los moderados y los progresistas, aunque Isabel casi siempre favoreció los intereses de los moderados. Se promulgaron varias constituciones dependiendo del partido político que gobernara en el momento. También tendríamos que destacar que los militares participaron activamente en la política, siendo en algunos casos presidentes del gobierno, y algunos encabezaron golpes de Estado. El reinado de Isabel II comenzó en 1833. El problema, que Isabel tenía 3 años. ¿Qué pasa cuando un rey o una reina es un niño? Pues que gobierna un regente por él. Regente es alguien que gobierna por alguien más, básicamente. En este caso, y durante una década, fue su madre, María Cristina de Borbón. También estuvo el general progresista Espartero. Durante el periodo de la regencia tuvo el paso del absolutismo al liberalismo. Pero esto no fue fácil, ya que Carlos María Isidro, el hermano, recordemos, de Fernando VII, quería su trono. Tú imagínate que te le iban a dar y de repente te le quitan. ¿Qué pasó? Todo esto se desencadenó en la Primera Guerra Carlista. Vamos, para que Carlos María Isidro se convirtiese en el nuevo rey de España y no Isabel. Por un lado teníamos a los absolutistas que defendían a Carlos María Isidro, sí, este quería volver otra vez al absolutismo, y por otro lado teníamos a los liberales que apoyaban a Isabel. Bueno, Isabel, a María Cristina, debido a que Isabel era una niña. Esto acabó en 1839, después de 6 años con el Convenio de Vergara. Cuando Isabel II hizo 13 años, en 1843, se la denominó mayor de edad y podía ser reina, con 13 años. En el reinado de Isabel II cabe destacar la alternancia en el poder entre moderados y progresistas. Carlos María Isidro abdicó en nombre de su hijo, Carlos Luis de Borbón, que también quería ser rey, y bueno, después de 3 años perdieron otra vez la guerra. Lo más curioso es que esta guerra se produjo porque Carlos Luis de Borbón se iba a casar con Isabel II, pero no fue aceptado, y entonces a la guerra. Tenemos que destacar la medida administrativa de 49 provincias en España y la creación de la Guardia Civil para mantener el orden en las zonas rurales. Y después la inestabilidad social provocada por el descontento de los campesinos ante las pésimas condiciones de trabajo. Había mucho hambre. ¿Y qué hizo el gobierno para resolver estos problemas económicos? Las llamadas desamortizaciones. Una desamortización es una expropiación de las tierras pertenecientes al clero o a la nobleza o a los mismos municipios, llevada a cabo por el Estado, que se dedicaba a subastar esas tierras y ganar los beneficios. A los que les expropiaban las tierras les daban una ganancia, aunque no muy grande. Y con esto querían acabar la enorme deuda que tenía el Estado. Uno de los mayores desamortizadores que cabría destacar es Mendizábal. Los 2 problemas principales que tuvo el reinado de Isabel II fueron el amaño electoral, sí, se amañaban las elecciones. Y después, por otro lado, tenemos que tener en cuenta también la aparición de nuevos grupos políticos que se oponían a la monarquía de Isabel. Los demócratas, que querían el sufragio universal masculino y no les gustaba un pelo Isabel II, y los republicanos, que eran republicanos, se oponían a todo tipo de monarquía. Esto no había aparecido en España hasta ahora. En los últimos años del reinado de Isabel II tuvo lugar una gravísima crisis económica, en parte por el hundimiento de la bolsa, las malas cosechas, la mala construcción de los ferrocarriles. Como curiosidad, cabría destacar el caciquismo llevado a cabo por los caciques, que presionaban a los agricultores y campesinos para que votasen a los partidos o a la persona que a ellos les interesaba a cambio de algo,
o bueno, muchas veces incluso amenazados a palos. ¡Ay, Isabel, cómo acabó tu reinado, eh! Realmente a Isabel II le iba más ser ninfómana que otra cosa. Ninfómana, adicta al sexo, sí. Isabel II estaba todo el día entre abortos y hombres. Voy a contar como curiosidad que el marido de Isabel II era gay. Y bueno, estaban casados, pero no había nada entre ellos. Bueno, Isabel al final lo que hizo fue estar con todo el mundo, tener hijos con ellos, tener abortos. Y no se sabe quién fue exactamente el padre de Alfonso XII, de su hijo. Pero bueno. En fin, en 1868, después del largo reinado de Isabel II, llegó el sexenio democrático, otra vez 6 años. Se debe a una revolución en Cádiz llevada a cabo por el almirante Topete y los generales Prim y Serrano. Esta contó con un gran apoyo porque estaban hasta las narices, siendo claros, de Isabel, y se la llamó Revolución Gloriosa. Sucedieron 3 fases. La primera, los 2 primeros años, fue el gobierno provisional, en el que se hizo, digamos, una especie de casting para encontrar rey. Querían a un rey no Borbón porque ya conocían la experiencia que hubo con los Borbones. Madre. Crearon la Constitución de 1869, la más democrática hasta el momento. El gobierno provisional acabó cuando en 1871 encontraron a un rey. Amadeo I, Amadeo de Saboya, un italiano. ¿Cuál fue el mayor problema de este rey? Que nadie le quería. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque teníamos por un lado a los borbónicos que querían al hijo de Isabel II, Alfonso XII. Teníamos por otro lado a los republicanos que no querían a ningún rey. Y teníamos por otro lado también a los carlistas otra vez. Y fue durante este corto reinado de 2 años, entre 1871 y 1873, cuando empezó la tercera guerra carlista con el nieto de Carlos María Isidro. Amadeo fue un poco listo y se dio cuenta de que España es ingobernable. Entonces abdicó y bueno, buscaos la vida. Me pido. Y se proclamó por primera vez en la historia de España una república. La primera república que duró entre 1873 y 1874 apenas un año. Muy mal tuvieron que salir las cosas, ¿no? Pues sí. La guerra carlista seguía. Vamos, que España perdía el dinero a lo tonto. Los carlistas y los alfonsinos, los partidarios del hijo de Isabel II, no querían la república. Y algunas regiones de España querían un modelo republicano distinto. Y por ello, el mayor problema al que se enfrentó la República de España fue la división entre los propios republicanos. Había por un lado unos que eran federales y querían una república, digamos una nación de naciones. Ya vimos en el vídeo anterior lo que era el federalismo. España se dividiría en este caso en 17 estados federales. Y por otro caso, los republicanos centralistas, los que querían que fuese España una república unitaria con el poder en la capital. Tras toda la inestabilidad política y tener 4 presidentes en menos de un año, que ya os manda narices, y tras crear un nuevo proyecto de constitución que el general Pavía disolvió, surgió un pronunciamiento militar para acabar con la república, con la corta república y volver otra vez a los Borbones. Vamos, volver a las andadas. ¿Y qué pasó con Alfonso XII, el nuevo Borbón? Ya lo veremos en otro vídeo, os dejo con la intriga. Porque ahora nos vamos a mover a América, a la independencia de las colonias españolas, que fue un horror para la economía de España. Entre las causas tenemos a la influencia de las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas están en todos lados, gracias a los estudiantes criollos que llegaron a América. En este contexto, un criollo no es un chorizo. Un criollo es un descendiente de españoles, portugueses o franceses en las colonias americanas. La independencia de España, los Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron claves para que los ciudadanos colonos se fijasen en qué hacer para independizarse. Después, muy importante, el apoyo económico que recibieron por parte del Reino Unido. Sí, les dieron dinero a los ingleses para que se independizasen, porque el Reino Unido quería romper el monopolio que tenía España en el Atlántico. Los ingleses no podían comerciar libremente hasta ese momento con las colonias. Por último, destaquemos el deseo de los criollos de poder controlar su propia política y economía sin tener que depender de España. Independizarse era la única manera de poder tener relaciones comerciales con todo el mundo. No voy a repasar mucho los acontecimientos de la independencia porque son largos y es un tema aparte, pero sí tendré que destacar a 2 personajes claves que son José de San Martín y Simón Bolívar.
Ya hemos visto las causas, ahora veamos las consecuencias nefastas para España. España perdió su hegemonía, su dominio sobre América Latina. Perder las colonias le costó a España prestigio internacional, por lo que pasaron a ser una potencia ya no principal, sino de segundo orden. La economía española se resintió, en especial la de las manufacturas catalanas que dependían de los productos traídos de América. También las cuantiosas riquezas como oro y metales preciosos que se traían del continente americano. Estas fueron las consecuencias para España y ahora veamos las consecuencias para las colonias. La burguesía alcanzó el poder político y económico que deseaba. Las nuevas naciones se convirtieron todas en repúblicas independientes. La mayoría de las repúblicas pasaron a ser de la influencia del Reino Unido, hasta que el presidente americano Monroe dijo «América para los americanos», y así fue. Por eso hasta ahora el país del que más dependen los países latinoamericanos es Estados Unidos. Y por último, el establecimiento del libre comercio perjudicó a los países latinoamericanos, debido a que no podían competir ni mucho menos con Estados Unidos y con los países europeos. Creo que con esto es mejor dejarlo, porque si no va a ser bastante largo. Espero que os haya gustado estudiar y aprender sobre todo, que es lo más importante, sobre historia. Y ya nos vemos en la segunda parte, que continuará en nada. Hasta luego.